Presentación del caso. En la AV principal de la urbanización El Recreo. La tranquilidad de la noche se quebró con el hallazgo de un cuerpo sin vida. Carlos Eduardo Morales Pérez, comerciante de 45 años. Fue encontrado con 3 impactos de bala en el pecho y abdomen. La Fiscalía 25 grados del Ministerio Público asumió la investigación. Y las evidencias señalaron a Miguel Ángel Rodríguez Torres. Joven de 28 años, acusado de homicidio intencional. Y porte ilícito de arma de fuego. El trasfondo del crimen, una disputa pasional. Con Rosa Elena Martínez en el centro de la confrontación. Las pruebas parecen contundentes. Un revólver calibre .38 hallado cerca de la escena. Casquillos percutidos, ADN y huellas en el arma. Fotografías que fijan el lugar del hecho. Y residuos de pólvora en las manos del imputado. Sin embargo, la defensa insiste en un argumento polémico. Que la cadena de custodia fue quebrantada. Que las evidencias fueron manipuladas. Que los traslados no se documentaron. Y que la integridad de la prueba está en entredicho. Hoy, en este juicio oral y público, el Ministerio Público demostrará que las pruebas son válidas. Que la investigación se ajustó a derecho. Y que la verdad no puede ser desvirtuada por alegatos de ruptura. La controversia está servida. ¿Se respetó el debido proceso? ¿Puede la defensa desacreditar la fuerza de las evidencias? ¿O prevalecerá la justicia frente a la duda? Así comienza el debate. Buen día a todos los presentes. Ciudadana juez, se encuentra presente el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres, titular de la cédula de identidad 12.456.789, en relación con el expediente número 2025-045-HI. Correspondiente a los hechos ocurridos el día 12 de septiembre del año 2025, en la avenida principal de la urbanización El Recreo, municipio Libertador, Caracas. Se encuentran presentes el representante del Ministerio Público, la defensa técnica, el ciudadano acusado y los funcionarios policiales actuantes. El expediente se encuentra en orden, la sala está dispuesta conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y se han dispuesto los medios necesarios para garantizar la integridad de las pruebas, conforme al principio de legalidad y a los protocolos de cadena de custodia. Buenos días, quien les habla es la ciudadana Hilda Beatriz Clemente Castilla, juez de juicio adscrita al Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua. Esta audiencia es oral y pública, conforme a lo establecido en los artículos 8, 12, 330 y 331 del Código Orgánico Procesal Penal, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presente juicio tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades penales y la valoración de las evidencias físicas conforme a los principios de continuidad, integridad y auditibilidad, que rigen la cadena de custodia como garantía de la legalidad y la verdad procesal. Procederemos a la identificación de las partes procesales. Se solicita al presentante del Ministerio Público que se identifique. Buenos días, ciudadana juez y demás intervinientes. Mi nombre es Luis García. Soy el fiscal 25º del Ministerio Público en ejercicio de la acción penal conforme al artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 111 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta causa, además de determinar la responsabilidad, velaremos por la validación técnica de la cadena de custodia de evidencia física, conforme al Manual Único de Custodia que está publicado en la Gaceta Oficial número 41.247. Mi nombre es Mayerlin Oropesa, defensora pública número 8, en resguardo de los derechos del ciudadano acusado, conforme al artículo 49 de la Constitución y a los artículos 8, 12 y 317 del órgano procesal penal. Esta defensa técnica velará por el respeto al debido proceso, incluyendo la verificación rigurosa de legalidad, trazabilidad y licitud de las evidencias presentadas. Se solicita al ciudadano acusado que indique su nombre completo, número de cédula, edad,
ocupación, domicilio. Le informo que conforme al artículo 49 de la Constitución, usted tiene derecho a mantener en reserva sus datos personales si así lo desea. ¿Desea identificarse públicamente? Sí, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Torres, titular de la cédula de identidad 12456789, residenciado en Caracas con 42 años. Se deja constancia de la identificación del acusado. En virtud de que se han cumplido los requisitos de ley, se declara formalmente abierto el juicio oral público en la presente causa penal. Se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para la exposición de su alegato de apertura, en el cual se valorará no solo la responsabilidad penal, sino la legalidad y trazabilidad de las evidencias físicas, conforme al sistema de cadena de custodia. Su palabra, ciudadano fiscal. Gracias, ciudadana juez, tribunal y demás intervinientes. Ciudadana juez, comparece ante este honorable tribunal del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal pública conforme a lo establecido del 286 constitucional y el 111 del Código Orgánico Procesal Penal. En esta oportunidad, el Ministerio Público demostrará, más allá de toda duda razonable, que el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres es responsable de la muerte violenta del ciudadano Carlos Eduardo Morales, la cual ocurrió el 12 de septiembre del 2025 en la organización El Recreo en el municipio Libertador en Caracas. Durante el desarrollo del juicio, se expondrán pruebas testimoniales, documentales y experticias técnicas que acreditarán la existencia del hecho punible que se acusa. Además, la participación directa del acusado y especialmente la legalidad, trazabilidad de las evidencias físicas conforme al sistema de cadena de custodia regulado en el Manual Único según la Gaceta Oficial 41.247. Este sistema, concebido como un conjunto estructurado de fases, procesos y procedimientos, garantiza que cada evidencia haya sido obtenida, embalada, rotulada, trasladada, resguardada y exhibida conforme a los principios de continuidad, integridad, auditabilidad, sustentabilidad y robustez. Se presentarán también testigos presenciales que observaron la discusión previa entre el acusado y la víctima, así como el momento en que se efectuaron los disparos. Además, se incorporará el informe de inspección técnica del sitio del suceso, el protocolo de autopsia, el análisis balístico y el informe de trazas de disparos, los cuales vinculan el arma incautada con el proyectil que causó la muerte del ciudadano Morales. Asimismo, se demostrará que el acusado aportaba el arma de fuego de manera ilícita, sin la debida autorización legal, lo que agrava su responsabilidad penal. El Ministerio Público solicitará al final del debate que se imponga una condena conforme al artículo 405 del Código Penal y el 124 de la Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones. Todo ello será demostrado con estricto apego a los principios de legalidad, contradicción, oralidad y publicidad que rigen este proceso penal y con la certeza de que la cadena de custodia fue preservada como garantía de la verdad procesal. Es justicia la que se espera. Se concede el uso de la palabra a la defensa técnica para la exposición de sus alegatos de apertura, conforme a lo establecido en el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal. Ciudadano juez, esta defensa técnica comparece en resguardo de los derechos fundamentales del ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 12 y 317 del Código Orgánico Procesal Penal. En el presente juicio, esta defensa demostrará que no existen elementos probatorios suficientes, claros ni contundentes que vinculen de manera directa y personal al ciudadano Rodríguez Torres con los derechos que se han imputado. Se evidenciarán inconsistencias en los testimonios presentados por el Ministerio Público, así como vacíos procedimentales en el tratamiento de la evidencia física, especialmente en lo relativo a la cadena de custodia. Esta defensa someterá a escrutinio cada fase del sistema, desde la obtención, embalaje y rotulación, hasta el traslado, resguardo y peritación, conforme a lo establecido en el Manual Único de Custodia y Evidencias Físicas, la Z número 41247. Se cuestionará la continuidad, integridad y auditabilidad de las evidencias.
y se solicitará la exclusión de aquellas que hayan sido obtenidas o manipuladas sin el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos, vulnerando el debido proceso. Esta defensa no busca entorpecer el desarrollo del juicio, sino garantizar que se respete el principio de prosecución de inocencia y que se valore la prueba conforme a los principios de legalidad, inmediación y sana crítica. Al finalizar el debate, esta defensa solicitará la absolución del ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres por no haberse demostrado su responsabilidad plena de manera inequívoca y por haberse comprometido la trazabilidad de las evidencias físicas que sustentan la acusación. Así se solicitará. Se concede el uso de la palabra al ciudadano funcionario policial Henry Alvarado, en su condición de primer respondiente en el procedimiento realizado el día 12 de septiembre del 2025, conforme a lo establecido en el artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal. Tiene la palabra el ciudadano fiscal. Buenas tardes, ciudadano Alvarado. ¿Puede usted indicar qué procedimiento realizó usted el 12 de septiembre en la organización El Recreo? Recibí la alerta radial a las 22:30 horas, momento en que se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida del ciudadano Carlos Eduardo Morales Pérez. Me trasladé de inmediato al sitio del suceso, donde observé a la víctima con 3 impactos de proyectil en el tórax y el abdomen. Procedí a acordonar el área, limitar el acceso y preservar la escena conforme al protocolo. En ese momento se activó formalmente el sistema de cadena de custodia, conforme al manual único publicado en la Gaceta Oficial número 41.247. Una pregunta, ¿qué medidas específicas aplicó para preservar la escena? Delimité el perímetro con cinta de seguridad, impedí el acceso de terceros y registré las condiciones iniciales del sitio. Se aplicaron los principios de continuidad, integridad y auditabilidad. Se inició la documentación en la planilla de registro de cadena de custodia PRCC, indicando la hora de llegada, ubicación, condiciones del cuerpo y elementos visibles. ¿Usted realizó alguna actuación sobre las evidencias físicas en ese momento? No, como primer respondiente, mi función fue preservar la escena sin intervenir sobre las evidencias. La colecta fue realizada posteriormente por la comisión técnica. Yo me limité a fijar fotográficamente el entorno y a elaborar el acta de primer respondiente. Muy bien. ¿Puede confirmar que la cadena de custodia se inició correctamente desde su intervención, por favor? Sí, la activación del sistema se hizo conforme al manual único. Se registraron los datos en la PRCC, se mantuvo el control del área y se entregó la escena sin alteraciones a la comisión técnica. No hubo interrupciones ni manipulación indebida. Entonces, ¿usted puede certificar que ningún civil tuvo contacto con el cuerpo de la víctima ni con las evidencias físicas durante su resguardo? Correcto, el área fue controlada desde mi llegada. No se permitió el ingreso de civiles ni familiares. El cuerpo permaneció intacto hasta la llegada de los técnicos. Gracias, ciudadano Alvarado. No hay más preguntas por ahora. Su testigo, defensora. Gracias, señor fiscal. Ciudadano Alvarado, usted ha declarado que llegó al sitio del suceso a las 22:30 horas del 12 de septiembre de 2025, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Puede precisar cuánto tiempo transcurrió entre su llegada y el acordonamiento efectivo del área? Fueron unos pocos minutos, lo hice apenas llegué. Durante esos minutos, el sitio del suceso estuvo completamente libre de intervención civil. Hasta donde puedo observar, sí. ¿Recuerda si algún familiar de la víctima se encontraba presente en ese momento? El padre de la víctima llegó un poco después. ¿Puede afirmar con certeza que el ciudadano Pedro Morales, padre del occiso, no tuvo contacto físico con el cuerpo de su hijo antes de su llegada? No lo voy a hacerlo. ¿Está usted al tanto de que el ciudadano Pedro Morales ha declarado bajo juramento que al llegar al lugar corrió hacia su hijo, lo abrazó y gritó pidiendo ayuda? No tenía conocimiento de esa declaración. ¿Sabe usted que, conforme al manual único de cadena de custodia, el principio de integridad exige que las evidencias permanezcan libres de todas las alteraciones de su hallazgo hasta su análisis? Sí, lo sé. Y que el numeral 3.2 del manual establece que cualquier contacto no controlado con el cuerpo o las evidencias deben ser registrados en la planilla de registro de cadena de custodia PRCC. Sí, eso es correcto. ¿Puede demostrar en el acta de primer respondiente o en la PRCC alguna mención
al contacto del padre con el cuerpo? No, porque no lo presencié. Entonces, puede afirmar con certeza que la cadena de custodia se activó en condiciones de integridad plena si no puede destacar una alteración previa al acordonamiento. No puedo afirmarlo con certeza absoluta. Gracias, no hay más preguntas. Se concede el uso de la palabra al ciudadano funcionario policial Daniel Marrero, en su condición de supervisor de la comisión técnica que actuó en el procedimiento el día 12 de septiembre del 2025, conforme a lo establecido en el artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal. Ciudadano testigo, ¿jura decir la verdad en esta audiencia? Sí, lo juro. Indique su nombre completo, edad, cargo, organismo al que pertenece y años de servicio. Mi nombre es Daniel Marrero, tengo 42 años de edad, soy comisario jefe adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 19 años de servicio en el área de homicidios. Es su testigo, fiscal. Ciudadano Marrero, ¿usted puede indicar cuál fue su participación en el procedimiento realizado el 12 de septiembre del 2025 en la organización del recreo, por favor? Sí, yo fui designado como supervisor de la comisión técnica encargada del levantamiento del sitio del suceso. Mi función fue verificar el cumplimiento del protocolo, coordinar la recolección de evidencias y garantizar la trazabilidad del sistema de cadena de custodia. Entonces, ¿puede confirmar si el área fue debidamente acordonada y preservada al momento de su llegada? Sí, el primer respondiente, el detective Henry Alvarado, ya había acordonado el área. Verifiqué que se mantuviera cerrada al público y que los funcionarios actuaran con guantes, mascarillas y material estéril, conforme al Manual Único de Cadena de Custodia, publicada en la Gaceta Oficial número 41.247. Siendo así, ¿usted me pudiera decir cuáles fueron las evidencias que fueron colectadas en el sitio del suceso, por favor? Se levantaron 3 casquillos percutidos calibre 38, fijados fotográficamente en su posición original, embalados en sobres individuales, rotulados con código único y registrados en la planilla de registro de cadena de custodia o PRCC. ¿Se encontró el arma de fuego en el sitio del suceso? No, el arma fue localizada posteriormente en un terreno baldío, más o menos a unos 200 metros del lugar del hecho. Yo supervisé su hallazgo, yo verifiqué su estado, ordené su fijación fotográfica, el embalaje en bolsa de papel craft, rotulación y el resguardo inicial. Entonces, ¿está usted en capacidad de explicar cómo se garantizó la cadena de custodia desde ese momento? La evidencia fue registrada en el acta de recolección y en la PRCC. Se asignaron códigos únicos, se documentó la hora, el lugar, con el funcionario actuante y el procedimiento aplicado. Las evidencias fueron trasladadas bajo mi supervisión directa al laboratorio de criminalística. Se elaboraron las actas de recolección, traslado y entrega conforme al manual único. No hubo interrupción, ni pérdida, ni manipulación indebida. ¿Podría certificar a este tribunal que los principios de continuidad, integridad y auditabilidad fueron respetados en todas las fases del procedimiento? Sí, cada fase, la obtención, el embalaje, la rotulación, el traslado, el resguardo y la entrega. Todo fue ejecutado conforme a los criterios técnicos del sistema de cadena de custodia. Las evidencias se mantuvieron íntegras, trazables y verificables. Gracias, ciudadano Marrero. No hay más preguntas por ahora. Su testigo, señora defensora. Gracias. Ciudadana juez. Ciudadano Marrero, usted ha declarado que supervisó el procedimiento conforme al Manual Único de Cadena de Custodia, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Podría indicar cuántos procedimientos de recolección de evidencias ha supervisado usted en los últimos 6 meses? No tengo el número exacto, pero han sido varios. Varios. ¿Eso significa más de 10, menos de 20 o simplemente no lo recuerda? No lo recuerdo con precisión. ¿Y considera usted que no recordar la cantidad de procedimientos afecta la capacidad para verificar la trazabilidad de este caso en particular? Objeción, pues. Pregunta es capciosa y busca desacreditar al testigo por una omisión que además es irrelevante. Fundamente su objeción, ciudadano fiscal. Fíjese, la defensa intenta de manera malintencionada vincular la falta de memoria sobre otros casos con la credibilidad del testigo, en este caso específico, que es el que nos trae hasta aquí, lo cual no es procedente si el testigo ya ha afirmado que cada procedimiento se documenta de manera individual.
Ciudadana juez, la pregunta es pertinente. No se trata de desacreditar, sino de establecer si el testigo tiene claridad operativa suficiente para afirmar con certeza lo que ocurrió en este caso. La memoria operativa es parte de la credibilidad. Se declara la objeción sin lugar. Continúe, ciudadana defensora. Gracias, ciudadana juez. ¿Puede entonces mostrar al tribunal el acta de supervisión con todos los elementos técnicos exigidos por el manual? Hora exacta, tipo de guantes, secuencias fotográficas, código de evidencia y firma del funcionario actuante. No, el acta está en el expediente, yo no la tengo aquí. Entonces su testimonio se basa en lo que cree que se hizo, no en lo que puede demostrar ahora. ¿Es así? Se hizo conforme al protocolo. Conforme al protocolo o conforme a su memoria. Porque si no puede mostrar el acta, no puede certificar nada más allá de su palabra. Objeción, ciudadana juez. La defensa está insinuando falsedad sin base probatoria. Fundamente su objeción, señor Fíjese, fiscal. la pregunta sugiere que el testigo miente o inventa, sin que exista prueba alguna de falsedad. Eso vulnera el principio de respeto al testigo. Ciudadana juez, no se está acusando de falsedad. Se está exigiendo precisión técnica. El testigo afirma que todo se hizo conforme al protocolo, pero no puede demostrarlo en este momento. Eso es relevante para la valoración de la prueba. Se declara la objeción con lugar. Ciudadana defensora, formule su pregunta de manera que no implique descalificación personal, por favor. Entendido, ciudadana juez. Reformule. ¿Puede usted afirmar con certeza que el acta de supervisión contiene todos los elementos técnicos exigidos por el manual, aun cuando no la tiene a la vista? Claro, yo puedo afirmar que se elaboró conforme al protocolo, pero no puedo detallar su contenido exacto sin verlo. Gracias. No más preguntas. Ciudadano Marrero, este tribunal ha escuchado su testimonio y las observaciones formuladas por la defensa técnica. Se deja constancia que si bien usted ha afirmado que el procedimiento se ejecutó conforme al protocolo, existen elementos que serán valorados en sentencia, especialmente en lo relativo a la trazabilidad documental, la supervisión directa del traslado y la precisión técnica de las actas. Se exhorta a las partes a mantener un rigor argumentativo y el respeto procesal en sus intervenciones. Este tribunal valorará cada declaración conforme al principio de la sana crítica, atendiendo a la legalidad, licitud y pertinencia a la prueba. Puede retirarse, ciudadano Marrero. Se concede el uso de la palabra al ciudadano funcionario policial David Rodríguez, en su condición de responsable del traslado de las evidencias físicas al laboratorio de criminalística, conforme a lo establecido en el artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal. Ciudadano testigo, ¿jura usted decir la verdad en esta audiencia? Sí. Indique su nombre completo, edad, cargo, organismo al que pertenece y años de servicio. Mi nombre es David Rodríguez, tengo 35 años de edad, soy detective adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 11 años de servicio en el área de criminalística de campo. Es su testigo, ciudadano fiscal. Gracias, ciudadana juez. Ciudadano Rodríguez, bienvenido. ¿Cuál fue su participación en el procedimiento realizado el 12 de septiembre del 2025 en la organización El Recreo? En aquel momento fui designado como responsable de traslado de las evidencias físicas desde el sitio del suceso hasta el laboratorio de criminalística, bajo supervisión del comisario jefe Daniel Marrero. Siendo así, ¿qué evidencias fueron trasladadas bajo su resguardo? Trasladé 3 casquillos percutidos calibre .38, el arma de fuego tipo revólver marca Smith Wesson y muestras biológicas recolectadas en el sitio. Todas las evidencias estaban embaladas, rotuladas y registradas en la planilla de registro de cadena de custodia, PRCC. Entonces, ¿puede describir el procedimiento aplicado para garantizar la integridad de las evidencias durante el traslado que usted realizó? Sí, claro. Verifiqué que cada embalaje estuviera sellado y rotulado con su código único.
Firmé el acta de recolección y la PRCC. El traslado se realizó en vehículo oficial, con bitácora de salida, hora de partida, ruta establecida y hora de llegada. A mi llegada al laboratorio entregué las evidencias al técnico receptor, quien firmó el acta de recepción. Entonces, ustedes nos pueden decir a este tribunal si hubo alguna interrupción, desvío o manipulación durante el trayecto. De ninguna manera, puesto que el traslado fue directo, sin paradas intermedias. Las evidencias permanecieron bajo mi resguardo exclusivo en todo momento. Usted puede confirmar que el estado de los embalajes al momento de la entrega era exactamente el mismo que al momento de la recepción. Sí, en lo absoluto. No presentaban alteraciones, rupturas ni signos de manipulación. Fueron entregados tal como los recibí. Quiere decir que puede certificar que el procedimiento ejecutado se ajustó a los principios de continuidad, integridad y auditabilidad establecidos en el Manual Único de Cadena de Custodia. Sí, cada paso fue documentado y ejecutado conforme al protocolo. La trazabilidad fue completa. Gracias, ciudadano Rodríguez. No hay más preguntas, su señoría. Se concede el uso de la palabra a la defensa técnica para el interrogatorio cruzado. Gracias, ciudadano juez. Ciudadano Rodríguez, usted ha declarado que fue responsable del traslado de las evidencias físicas, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Puede indicar la hora exacta en que recibió las evidencias en el sitio del suceso? Fue aproximadamente a las 23:15. Aproximadamente. ¿No consta en el acta la hora precisa? Sí, claro, sí consta, pero no tengo aquí el acta. Entonces su declaración se basa en estimación, no en datos verificables en este momento. Objeción, su señoría. La defensa está tergiversando el testimonio del funcionario. Fundamente su objeción, señor fiscal. Fíjese, el testigo ha indicado que la hora está documentada. La defensa insiste en presentar su respuesta como una estimación, lo cual distorsiona el sentido de la declaración. Ciudadano juez, el testigo ha dicho aproximadamente. Mi pregunta busca precisar si puede sostener su afirmación sin el documento en mano. No hay tergiversación, hay exigencia de precisión. Se declara la objeción sin lugar. Continúe, ciudadana defensora. Gracias, ciudadana juez. ¿Puede confirmar si usted verificó personalmente el contenido de cada embalaje antes de iniciar el traslado? No. Verifiqué que estuvieran sellados y rotulados. Entonces no puede certificar que el contenido correspondía exactamente con lo recolectado en el sitio. No, lo que pasa es que esa verificación corresponde a la comisión técnica. Puede indicar si el vehículo utilizado para el traslado contaba con el sistema de geolocalización o bitácora electrónica. No, ese vehículo oficial no tenía GPS. Puede mostrar al tribunal la bitácora de traslado con hora de salida, ruta, paradas intermedias o la hora de llegada. La bitácora está en el expediente. Puedo afirmar que no hubo ninguna parada intermedia durante el trayecto. No hubieron paradas. ¿Puede mostrar? No, no tengo cómo demostrarlo aquí. ¿Está usted al tanto de que el informe balístico menciona una corrección en la planilla de código por error de transcripción? Sí, fue una corrección menor. ¿Puede explicar por qué no dejó constancia en esa corrección en el acta de traslado? Objeción, señora jueza. La defensa está exigiendo al testigo que responda por procedimientos que no le competen. Fundamente su objeción, ciudadano fiscal. Fíjese, el testigo fue responsable del traslado, no de la elaboración del informe balístico ni de la corrección documentales posteriores. La pregunta excede su ámbito de actuación. Ciudadana juez, la pregunta es pertinente. El testigo afirma que todo fue entregado sin alteraciones. Sí hubo correcciones posteriores. Es válido preguntar si se dejó constancia en el acta de entrega que sí le compete. Se declara la objeción con lugar. Reformule la pregunta, ciudadana defensora. ¿Puede confirmar si en el acta de entrega que usted firmó se dejó constancia de alguna observación sobre los códigos de evidencia? No.
El acta indicaba que todo estaba conforme. Gracias, ciudadano Rodríguez. No hay más preguntas por ahora. Este tribunal ha escuchado con atención el testimonio del ciudadano David Rodríguez, así como las observaciones formuladas por la defensa técnica y las objeciones del Ministerio Público. Se deja constancia de que si bien el testigo ha afirmado que el traslado de las evidencias se realizó conforme al protocolo, existen elementos que serán valorados en sentencia, especialmente en lo relativo a la verificación del contenido de los embalajes, la documentación del trayecto y la precisión de las actas. Se exhorta nuevamente a las partes a mantener un rigor técnico y el respeto procesal en sus intervenciones. Este tribunal valorará cada declaración conforme al principio de la sana crítica, atendiendo a la legalidad, licitud y pertinencia de la prueba. Puede retirarse, ciudadano Rodríguez. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Francis Merlo en su condición de testigo presencial de los hechos ocurridos el día 12 de septiembre del 2025, conforme a lo establecido en el artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal. Ciudadana testigo, ¿puede usted decir la verdad en esta audiencia? Sí, lo juro. Indique su nombre completo, edad, ocupación y domicilio. Mi nombre es Francis Merlo, tengo 48 años, soy vendedora ambulante y vivo en la calle Los Mangos, a 2 cuadras de la avenida principal del Recreo. Su testigo, ciudadano fiscal. Muchas gracias, ciudadana juez. Buenas tardes, testigo. Le voy a hacer unas preguntas. Lo que no entienda, me indica, yo se lo repito o se lo reformo. Tiene que estar calmada, contestar con naturalidad. La primera pregunta. ¿Conoce usted al ciudadano Carlos Eduardo Morales, la persona fallecida? Sí, era cliente frecuente, lo veía casi todos los días. Y al ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres, que en este momento es el acusado. Lo he visto varias veces. No lo conozco personalmente, pero lo reconozco. Fíjese, ¿nos pudiera decir dónde se encontraba usted el día 12 de septiembre del 2025 aproximadamente a las 10:30 de la noche? Estaba recogiendo mi mercancía. Escuché gritos y me acerqué a la esquina. Desde allí vi a Carlos discutiendo con otro joven. Señora Francis, ¿a qué distancia se encontraba usted del lugar del hecho? A unos 40 o 50 metros. ¿Y considera usted que había iluminación suficiente? Sí, hay un poste de luz en la esquina. No es muy fuerte, pero se ve. Ok, díganos qué ocurrió después. Vi que el joven sacó algo del bolsillo. Carlos gritó. Luego escuché 3 disparos. Carlos cayó al suelo. ¿Podría afirmar que el joven que disparó era el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres? Sí, estoy segura. Lo vi de frente, reconozco su cara. ¿Puede describir su reacción después del hecho? Corrió. Se metió por una calle lateral. Yo grité y la gente comenzó a salir. Señora Francis, ¿usted dio esta declaración al CICPC? Sí, el mismo día. Me tomaron la declaración y me mostraron una foto. Lo reconocí. Gracias, señora Francis. No hay más preguntas, su señoría. Se concede el uso de la palabra a la defensa técnica para el interrogatorio cruzado. Gracias, ciudadana juez. Ciudadana Merlo, usted ha declarado que se encontraba a unos 40 o 50 metros del lugar del hecho, ¿correcto? Sí, eso es correcto. ¿Puede indicar si usted usa lentes correctivos? Sí, para leer. No para ver de lejos. ¿Puede afirmar que su visión a distancia es perfecta, especialmente en condiciones de baja iluminación? No es perfecta, pero sí veo bien. ¿Puede describir con precisión la ropa que llevaba el joven que usted vio disparar? Tenía una chaqueta oscura, no recuerdo más. ¿Puede indicar si había otras personas cerca del lugar del hecho en ese momento? No,
Solo Carlos y el joven. Puedo afirmar que no habían sombras, obstáculos o vehículos que dificultaran su visibilidad. No recuerdo con claridad. Puedo confirmar que usted identificó al acusado por una fotografía mostrada por funcionarios del 6CPC. Sí, Puedo indicar fotografías recientes, claras y tomadas en condiciones similares a las del hecho. no sé cuándo fue tomada, solo sé que lo reconocí. Puedo afirmar que no fue influenciada por ningún funcionario al momento de hacer su reconocimiento. No, yo lo reconocí sola. Objeción, señora jueza. La defensa está insinuando manipulación sin base probatoria. Fundamente su objeción, ciudadano fiscal. Fíjese, la pregunta sugiere que los funcionarios indujeron a la testigo, lo cual no ha sido ni alegado ni demostrado. Ciudadana juez, la pregunta busca establecer si el reconocimiento fue espontáneo o dirigido. Es legítimo en el marco del debido proceso. Se declara la objeción sin lugar. Continúe, ciudadana defensora. Gracias. ¿Puedo afirmar que anoche él mismo que vio la fotografía? Sí, estoy segura. ¿Puede explicar cómo puede estar tan segura si estaba a 50 metros o poca luz y el joven huyó rápidamente? Lo vi bien, no puedo explicarlo mejor. ¿Puede afirmar que no existe posibilidad de error en su identificación? No, estoy segura. Gracias, ciudadana Merlo. No hay más preguntas por ahora. Padre de la víctima. Ciudadano testigo. ¿Jura decir la verdad en esta audiencia? Sí, lo juro. Indique su nombre completo, edad, ocupación y vínculo con la víctima. Mi nombre es José Rafael Escalona. Tengo 58 años. Soy maestro jubilado y soy el padre de Carlos Eduardo Morales. Su testigo, ciudadano fiscal. Gracias, señora jueza. Ciudadano Escalón, este tribunal lamenta profundamente su pérdida y le expresa sus condolencias. A pesar de eso, debo hacerle algunas preguntas. Le repito, si no entiende alguna, permítame, yo se la aclaro. Y si hay algún término que requiere que le repitamos, con mucho gusto lo hacemos. Procedemos con las preguntas. ¿Podría compartir cómo se enteró de lo ocurrido el 12 de septiembre del 2025? Sí, recibí una llamada de un vecino. Me dijeron que habían escuchado disparos cerca de la avenida. Salí corriendo. Cuando llegué, vi a mi hijo en el suelo. ¿Qué trasladada al sitio del suceso? Corrí hacia él, lo abracé, grité, pedí ayuda. No sabía qué hacer. Estaba sangrando y no respondía. ¿Recuerda si había algún funcionario policial en el lugar en ese momento? No, llegaron después. Yo estaba allí solo con algunos vecinos. ¿Puede describir el estado emocional en el que usted se encontraba en ese momento? Desesperado, perdí a mi hijo. No podía dejarlo allí tirado. ¿Usted dio su declaración ya rindió su declaración formal ante el 6CPC? Sí. Me entrevistaron días después. Le conté todo. Ciudadano Escalona, fíjese, usted puede afirmar ante este tribunal que su hijo no tenía enemigos, que no era violento y que no merecía morir así. Sí, Carlos era noble, trabajador. Mi hijo Y puede también afirmar que el joven que lo mató fue el mismo que usted vio en la calle lateral. Ciudadana juez, la pregunta es objetiva y busca inducir una conclusión sin base probatoria alguna. Fundamente su objeción, ciudadana defensora. El testigo ha declarado que llegó después de los hechos. No presenció el momento del disparo. La pregunta del fiscal induce a una identificación sin fundamento visual directo. Ciudadana jueza, el testigo ha declarado que vio al sujeto huir del lugar del hecho, que lo reconoció. O sea que la pregunta lo que busca es confirmar esa percepción, no inducirla, porque él ya lo dijo. Sin lugar.
El tribunal considera que la pregunta busca corroborar una percepción ya expresada por el testigo. Continúe, ciudadano fiscal. Gracias, ciudadana juez. Señor Escalona, ¿reconoce usted al ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres como ese joven que huyó del lugar? Sí, Gracias, ciudadano Escalona. Este tribunal le reitera nuestras condolencias por la situación tan difícil por la que atraviesa. Hemos escuchado su dolor y también hemos escuchado su verdad. Muchas gracias. Ciudadana Escalona, usted ha declarado que llegó al sitio del suceso antes que los funcionarios policiales, ¿correcto? Sí, fue el primero en llegar. ¿Puede confirmar que tocó el cuerpo de su hijo? Sí, lo abracé. ¿Lo movió de la posición original? Lo levanté un poco. Quería que reaccionara. ¿Puede indicar si había castigos percutidos cerca del cuerpo? No lo sé. En ese momento no estaba viendo eso. ¿Puede afirmar que no alteró la posición de ningún objeto que se encontraba en la escena? No puedo afirmarlo. En ese momento estaba desesperado. ¿Usted está al tanto de que cualquier manipulación del cuerpo antes de la llegada policial puede comprometer la cadena de custodia de las evidencias físicas? No sabía eso. Solo quiero que entienda que solo quería ayudarlo. ¿Puede confirmar si su intervención fue registrada en la planilla de registro de la cadena de custodia? No, sinceramente no lo sé. ¿Puede afirmar que su contacto con el cuerpo fue informado a los funcionarios policiales actuantes? No lo recuerdo haberlo dicho. Objeción, señora juez. La defensa está sometiendo al testigo a una presión emocional innecesaria. Fundamente su objeción, ciudadano fiscal. Ciudadana juez, el testigo es el padre de la víctima. La defensa está de forma malintencionada, está formulando preguntas que exceden el rigor técnico y además vulneran el respeto procesal. Entendido, ciudadana juez. Las preguntas son pertinentes. La manipulación del cuerpo antes de la llegada policial afecta directamente la cadena de custodia. No se trata de irrespetar, sino de esclarecer. Se declara la objeción con lugar. Ciudadana defensora, modera el tono de su pregunta. Este tribunal no permitirá que el dolor de un padre sea instrumentalizado. Continúe con respeto. Disculpe, ciudadana juez. Reformulo. Ciudadano Escalona, ¿puede confirmar si alguien más tocó el cuerpo antes de la llegada policial? No lo sé. Yo lo abracé. No había nadie más hacerlo. ¿Puede confirmar que al momento de abrazar a su hijo su ropa se manchó de sangre? Sí, estaba empapado. ¿Puede afirmar que no dejó rastros biológicos, huellas o fibras sobre el cuerpo o escena que pudiera interferir en análisis criminalísticos? No puedo afirmarlo, señora. No pensé en eso. Gracias. No hay más preguntas por ahora. Este tribunal reconoce el profundo dolor del ciudadano José Escalona y agradece su testimonio. Se deja constancia de que su intervención en la escena será valorada conforme a los principios de sana crítica, especialmente en lo relativo a la integridad de las evidencias físicas. Puede retirarse. Se concede una pausa procesal de 15 minutos antes de continuar con los alegatos de clausura. Ciudadana juez, honorable interviniente. Este juicio ha sido una travesía dolorosa, pero también reveladora. Hemos escuchado el testimonio de quienes estuvieron en el sitio del suceso, de quienes actuaron en la recolección de las evidencias y de quienes perdieron a un hijo. El Ministerio Público sostiene con plena convicción que el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres es responsable del homicidio calificado en la humanidad de Carlos Eduardo Morales. La prueba no solo es abundante, sino que además es contundente. Fíjense, el arma de fuego tipo revólver fue colectada en el terreno baldío cerca del sitio del suceso y además fue debidamente rotulada, embalada, trasladada, todo conforme al manual único de cadena de custodia. El informe balístico confirmó la correspondencia entre los casquillos percutidos y el arma colectada. El análisis dactiloscópico reveló la presencia de huellas dactilares del acusado en el tambor de esa arma.
lo que lo vincula materialmente de forma directa con el instrumento del delito. Los testigos presenciales, Francis Merlo, identificó al acusado como el autor de los disparos en condiciones que permiten razonable certeza. El padre de la víctima, José Escalona, reconoció al acusado como el joven que huyó del lugar y lo hizo desde el dolor más profundo que puede experimentar un ser humano. La defensa, de manera infructuosa, ha intentado sembrar dudas sobre la cadena de custodia, pero no ha demostrado ni ruptura, ni sustitución, ni contaminación sustancial. Las correcciones documentales fueron menores y no afectan la trazabilidad ni la licitud de la prueba. La manipulación del cuerpo por parte del padre de la víctima, aunque dolorosa, no compromete la evidencia balística ni la identificación dactilar. El Ministerio Público no persigue emociones, persigue hechos y los hechos son claros. Este no es solo un expediente, es una tragedia. Carlos Eduardo Morales era un joven sin antecedentes, sin enemigos, sin violencia. Su muerte fue injusta, brutal y evitable. Por tanto, el Ministerio Público solicita a este tribunal declare culpable al ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres por el delito de homicidio calificado, conforme al 406 del Código Penal, y se imponga la pena máxima correspondiente. La justicia exige verdad, reparación y consecuencias. Y hoy la verdad ha sido dicha. La reparación comienza con la condena y la consecuencia es el deber de este tribunal. ¿Es cuanto? Señora juez, honorables intervinientes, la defensa técnica comparece ante este tribunal con respeto por el dolor expresado, pero con firmeza en la exigencia de justicia procesal, porque la justicia no se decreta por compasión, sino por pruebas legítimas, íntegras y verificables. Este juicio ha revelado fisuras graves en la estructura probatoria. El arma fue colectada sin registro fotográfico inmediato, sin verificación del contenido del embalaje por parte del supervisor y sin constancia de quién manipuló directamente. El traslado fue ejecutado sin sistema de geolocalización, sin bitácora electrónica y con una corrección documental que no fue registrada en el acta de entrega. El testigo presencial se encontraba a más de 40 metros, en condiciones de baja iluminación, y reconoció al acusado por una fotografía mostrada por funcionarios, sin protocolo de rueda de reconocimiento. El padre de la víctima, en su desesperación, manipuló el cuerpo antes de la llegada policial, alterando la posición del cadáver, contaminando la escena y comprometiendo la cadena de custodia de las evidencias físicas y biológicas. No se presentó prueba pericial que descarte la posibilidad de transferencia secundaria de huellas dactilares, ni se explicó cómo se preservó el arma desde el momento de su hallazgo hasta el análisis técnico. La defensa no niega el dolor, lo honra, pero el dolor no sustituye la prueba. Y la prueba, en este caso, está marcada por omisiones, por zonas grises y por procedimientos incompletos. La presunción de inocencia no es una formalidad, es un principio rector. Y cuando la duda es razonable, el deber del tribunal no es castigar, es absolver. Por tanto, esta defensa solicita que el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres sea declarado no culpable por no haberse demostrado su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, conforme al artículo 49 de la Constitución y el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. La justicia no solo condena, también protege. Y hoy, proteger al inocente es el acto más alto de justicia que este tribunal puede ejercer. Visto el desarrollo del juicio oral y público y conforme a lo establecido en los artículos 364, 365 y 366 del Código Orgánico Procesal Penal, este tribunal procede a dictar sentencia en la causa seguida contra el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres,
Titular de la cédula de identidad 12.654.890. Por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1 del Código Penal. Valoración de la prueba. Durante el debate se incorporaron elementos probatorios que este tribunal ha valorado conforme a los principios de sana crítica, lógica, experiencia y ciencia. El arma de fuego tipo revólver fue recolectada en el sitio del suceso, rotulada, embalada y trasladada conforme al manual único de cadena de custodia, sin ruptura documentada ni manipulación no autorizada. El funcionario David Rodríguez declaró bajo juramento que el traslado fue directo, sin paradas intermedias, y que las evidencias fueron entregadas en condiciones íntegras, conforme al protocolo. El informe balístico confirmó la correspondencia entre los casquillos percutidos y el arma colectada. El análisis dactiloscópico reveló la presencia de huellas dactilares del acusado en el tambor del arma, lo que constituye un vínculo material directo con el instrumento del delito. La testigo presencial, Francis Merlo, identificó al acusado como autor de los disparos en condiciones de visibilidad razonables y sin contradicciones sustanciales. El ciudadano José Escalona, padre de la víctima, reconoció al acusado como el joven que huyó del lugar, y su testimonio fue coherente, espontáneo y emocionalmente legítimo. Si bien se constató que el padre de la víctima manipuló el cuerpo antes de la llegada policial, este tribunal considera que dicha intervención no afectó la integridad de las evidencias balísticas ni la trazabilidad de los elementos físicos colectados. La cadena de custodia se mantuvo continua, verificable y auditada, conforme a los estándares exigidos. 2. Conducta procesal de las partes. Este tribunal observa que durante el desarrollo del juicio, tanto el Ministerio Público como la defensa técnica incurrieron en momentos de exceso retórico, interrupciones innecesarias y objeciones formuladas con tono alterado, lo cual afectó parcialmente la solemnidad del debate. Exhorta a ambos profesionales del derecho a mantener en futuras actuaciones el respeto procesal, la contención argumentativa y la ética. Exhorta a ambos profesionales del derecho a mantener en futuras actuaciones el respeto procesal, la contención argumentativa y la ética del litigante, en resguardo de la dignidad del proceso penal. Decisión. Por tanto, este tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara al ciudadano Miguel Ángel Rodríguez Torres culpable del delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 406, numeral 1 del Código Penal. Y en consecuencia, se impone la pena de 18 años de presidio, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 37 del Código Penal, con cumplimiento en centro penitenciario, determinado por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Se ordena la remisión de copias al Ministerio Público para la ejecución de la sentencia y se instruye al secretario del tribunal para que se notifique a las partes. Con esta decisión se cierra la fase de juicio oral, que consta en acta.